Cuando en el futuro se estudien los albores del siglo XXI, ¿se hablará de la televisión? ¿Se hablará de la ciencia? ¿La historia que se estudie será la misma que hoy se nos enseña? ¿Seguirá la historia siendo una disciplina? Como todas las ciencias, la historia tiene su propia historia, que pocas veces se conoce, salvo en el círculo de los historiadores. De la historia, de cómo se define a sí misma, de quiénes la hacen, de cómo y dónde se hace historia, va a hablarnos hoy, en nuestro programa, el profesor Alejandro Catarusa. Bueno, la decisión de dedicarme a la historia no fue una decisión que tomé en un momento específico. En realidad no fue una decisión. Supongo que tuvo que ver con esto un cierto gusto infantil por la lectura de libros de historia o de lo que yo creía que eran libros de historia, que en ocasiones se parecían mucho a las novelas. Luego una coyuntura peculiar del país, la de la primera mitad de los años 70, donde parecía que la historia era un saber particularmente útil para comprender la realidad y para incluso intentar construir algún futuro con unas notas particulares. Descuento también que debe haber influido la presencia de algunos profesores de mi escuela secundaria que efectivamente hacían de la materia un saber, algo que parecía un saber interesante y útil. Cuando era chico era un lector muy interesado y fervoroso de todo tipo de texto que remitiera al pasado, fuera la historia más tradicional o fueran novelas históricas. Supongo que eso puede haber contribuido a fomentar cierto gusto o cierta inquietud por averiguar cómo había sido la vida de los hombres en otros tiempos, que es lo que a mí me parece que puede aportar la historia. Entre otras publicaciones, el profesor Catarusa ha escrito Alvear, el compromiso y la distancia y Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política. Actualmente, el profesor Catarusa está investigando cómo nosotros, la gente común, pensamos qué es la historia, cómo nos contamos la historia. Y creo que ya está listo para comenzar su clase, que hoy justamente es con una escuela de Merlo, la escuela Víctor Mercante. Cuando quiera, profesor. Sí, yo voy a intentar explicar hoy qué es la historia. Y para esa tarea me parecía importante comenzar señalando que tanto los historiadores como los profesores de historia solemos estar convencidos de que somos capaces de estudiar el pasado, de investigarlo, de escribir libros y artículos sobre él, de publicarlos y hasta de lograr que quienes leen esos libros y se preocupan por escuchar nuestras conferencias o nuestras clases encuentren algo de entretenimiento y de utilidad en ellos. Ahora, los historiadores y los profesores de historia estamos también convencidos de que no son nuestros relatos los únicos que circulan, los únicos que se producen y que existen acerca de las cosas que ocurrieron en el pasado. En realidad, desde tiempos muy tempranos de la humanidad, los hombres, por distintos medios, evocaron las épocas que los habían precedido. Esos distintos medios podían ser desde un relato absolutamente fantasioso hasta el relato
de acontecimientos que sí habían existido a cargo de protagonistas del mismo, de testigos. Por supuesto, estos relatos iban repitiendo oralmente y se transformaban en tradiciones que solían ser ampliamente aceptadas. Muchas de esas leyendas y tradiciones se convirtieron en leyendas de origen. Esto es, se buscaba en el pasado cuáles eran los rasgos que hacían del grupo humano que los contaba un grupo diferenciado de los otros. Entonces, desde aquellos tiempos tan tempranos, se fue tejiendo una relación muy compleja, muy inestable entre esas leyendas de origen, los mitos, la memoria, la identidad, es decir, aquello que distingue a un pueblo de otro, conjunto, como les digo, muy inestable y muy complejo, al que luego, en el siglo XIX, se iba a incorporar la historia como disciplina científica. Hace un rato comentábamos que ustedes eran de Merlo, nuestra confusión les atribuyó un origen en Aedo, y ustedes explicaron la pertenencia a Edo por una serie de... a Merlo, perdón, por una serie de razones. Esa identidad puede tener que ver con el pasado, no solo del colectivo que vive en Merlo, del grupo humano que vive en Merlo, sino con el pasado de ustedes mismos. Yo había comentado que circulaban muchos tipos de evocación del pasado a través de la cultura oral, pero había también libros de historia. En el mundo de los libros, sin embargo, el acontecimiento principal, o al menos uno muy importante, fue el de la invención de la imprenta. Y esos libros impresos también, desde el comienzo, apelaron a la biografía, a estudios que se pretendían históricos, a análisis de situaciones políticas precedidos de estudios de lo que había ocurrido en el pasado. De modo que comenzaba a encontrarse un nuevo sostén, el libro impreso, para estas evocaciones del pasado que el hombre ya venía practicando de mucho tiempo atrás. Ahora, el destino de aquellas leyendas de origen, aquellas leyendas referidas al pasado, de las que hablábamos hace un rato, tuvo en algunos casos características peculiares. Por ejemplo, todavía en el siglo XX, en lugares campesinos de Argentina y de Brasil, y en general de buena parte de Latinoamérica, se registraban fiestas populares y cantares populares que tenían como argumento central la leyenda de Carlomagno y los 12 pares de Francia, una muy antigua leyenda europea que había llegado con la conquista. Estábamos recién, sin embargo, en el mundo de los libros, y yo decía que los libros impresos también portaron relatos del pasado, pero no era mucha la gente que sabía leer. Estábamos hablando del siglo XV, cuando la invención de la imprenta, y XVI, cuando su difusión. No era mucha la gente que sabía leer, ni siquiera en Europa. Cuando a fines del siglo XIX hay mucha más cantidad de gente en condiciones de leer, de manejar la habilidad que supone leer, los libros encontraron un mercado mucho más amplio. Esto ocurrió inicialmente en Europa Occidental y en los Estados Unidos. De todos modos, el proceso de escolarización y con él el proceso de ampliación de los públicos que podían ser potencialmente lectores fue notorio. Entre esos públicos, a principios del siglo XIX y XX, en las grandes ciudades europeas y americanas, comenzaron a ser más frecuente un tipo de objeto que ya existía desde mucho tiempo antes, los periódicos y las revistas. Y en los periódicos, en los diarios y en las revistas, esos nuevos públicos que ahora podían leer, encontraban también una visión del pasado a través de evocaciones
ocasionales, citas a los hombres prestigiosos, conmemoraciones de hechos importantes para la historia de la nación en cuestión. A esos grandes medios masivos de comunicación, que así se llaman, vinieron a sumarse, por la misma época, el cine, la radio y la televisión, en ese orden. La radio desde el comienzo de la década del 10 y en los 20 fue un medio muy importante, el cine lo era desde antes y la televisión llegaría en los años 60. Tanto el cine como la radio y luego la televisión, como medios, tienen para nosotros dos aspectos muy importantes. El primero es que no necesitan de la habilidad, del manejo de la habilidad de la lectura para acceder a los contenidos que por ellos se ofrecen. Nadie necesita saber leer, salvo que vaya a ver una película subtitulada, nadie necesita saber leer para ir al cine o para escuchar la radio. El segundo punto que es importante para nosotros es que desde el comienzo esos medios apelaron a historias, a relatos del pasado para ubicar sus propias producciones ficcionales. Por ejemplo, en la Argentina, la primera película argumental fue El fusilamiento de Dorrego, que se filmó en 1909 y que se refería a un acontecimiento ocurrido en el siglo XIX. Por su parte, la radio instaló muchos de sus radioteatros, un género muy conocido, muy extendido hasta la llegada de la televisión, en escenarios que pretendía históricos. Por ejemplo, la época de Rosas era una de las más visitadas. De modo tal que, ¿cuál sería la conclusión de este argumento que vengo planteando? Que a comienzos del siglo XX, públicos más grandes, más amplios, estaban en condiciones de acceder a muchos más relatos del pasado. A eso podemos sumar la acción del Estado, porque los Estados, por razones políticas y sociales de las que vamos a hablar después, y a través de varias acciones, la enseñanza de la historia en la escuela, la conmemoración de fiestas patrias, la instauración de monumentos, que trataban de apuntar a reforzar el sentimiento patriótico entre grandes masas de hombres, también ofrecía un relato del pasado. Como les digo, de esto vamos a hablar un poco más detenidamente más adelante. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo lo que yo comenté hasta ahora? En principio, que el relato de los historiadores es solo un relato peculiar, entre muchos otros, del pasado. Si estamos de acuerdo con esta proposición, quedaría pendiente la pregunta acerca de si hay alguna característica particular que distinga el saber que los historiadores construyen del pasado de aquel otro que construyen diversas instituciones intelectuales, actores sociales. Si yo digo que el discurso de los historiadores es uno entre muchos, cosa sobre la cual espero haberlos convencido, ¿es igual a todos estos otros o presenta algunas características especiales? Un intento de responder a esa pregunta acerca de la identidad entre distintos modos de remitirse al pasado debe tener en cuenta una primera cuestión central, que es que la historia como actividad intelectual también ha venido cambiando. Y este parece ser un punto bastante importante. Al día de hoy se admite que algo parecido a la historia que nosotros practicamos empezó a practicarse en Grecia hacia el siglo V y que uno de los intelectuales dedicado a ella fue Heródoto. Pero también admitimos que eso
que ese tipo de actividad es solo algo parecido a lo que nosotros hacemos. De la antigua Grecia hasta hoy en día tuvieron que pasar muchísimos siglos hasta que, de manera muy paulatina, se fueran construyendo ciertos criterios más o menos admitidos acerca de cómo debía practicarse, cómo debía hacerse la investigación científica. Las fuentes de esos avances, y en realidad no es solo un proceso de avance, sino que hay momentos de retroceso, pero las fuentes de esa organización paulatina, de un conjunto de reglas más o menos aceptadas que indicaban cómo debía hacerse historia seriamente, se estabilizaron recién en el siglo XIX, tomando herencias de etapas anteriores. En el siglo XIX, y este fue un proceso que arrancó en Alemania, a mediados del siglo XIX, en Alemania para extenderse luego por Europa, se entendía que el método tenía dos elementos centrales. Queda claro que por método entendemos el conjunto de prácticas que los historiadores deben realizar para que su trabajo sea considerado serio y científico, ¿sí? Según la versión europea de fines del siglo XIX, el método tenía dos elementos centrales. Por un lado los documentos y por otro lado su crítica, la crítica de los documentos. Como los historiadores de esa época estaban particularmente preocupados por las cuestiones que hacían a la historia política, a las acciones de los grandes hombres y de los reyes, en realidad entendían por documento casi solo el documento escrito. Y preferían de entre ellos los oficiales. La proposición sería entonces que la historia se hace con documentos y de allí surge la división tradicional entre historia y prehistoria, donde ustedes saben, la historia existiría como disciplina a partir de que se inventa la escritura. Yo decía que aquellos dos elementos importantes incluían la idea de la crítica. Aquellos hombres de fines del XIX, aquellos historiadores, estaban convencidos que la crítica debía ser de dos tipos, crítica de autenticidad y de veracidad. La de autenticidad debía determinar si el documento en cuestión era auténtico, es decir, había sido producido en la época en que decía ser producido, y la de veracidad debía decidir si el documento en cuestión decía la verdad. Sin embargo, esa estabilización del método histórico tuvo un efecto también muy importante para los historiadores, que fue que ella permitió la transformación de una actividad intelectual practicada libremente en una disciplina profesional. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que dotada de un método, la historia pretendía, aspiraba a convertirse en una disciplina científica. Pero además, si el método estaba en el centro, ese método debía enseñarse en ciertas instituciones. Esas instituciones fueron también a los comienzos del proceso en Alemania las universidades. Allí se enseñaba el método y se habilitaba a los estudiantes a que fueran investigadores o profesores de historia. De modo que a fines del siglo XIX tenemos convertida, como yo decía, a la historia en una disciplina científica en la medida que dispone de un método y profesional en la medida en que dispone de unos nuevos cargos que pueden ser ocupados solo por los historiadores.
Ya que hablamos de los historiadores, me parece que los alumnos ya tienen un montón de preguntas para un historiador. ¿Le parece si contestamos algunas antes de continuar la clase? ¿Cómo no? ¿Quién quiere comenzar, chicos? Jessica. ¿La tarea del historiador es similar a la del detective? Bueno, la pregunta de Jessica es una pregunta muy actual, pero que a la vez ha sido formulada por historiadores desde hace unos 70 años. Algunos han sostenido que la tarea del historiador era, por ejemplo, exactamente igual a la que desarrollaba Sherlock Holmes o a la de Hércules Poirot, otro detective de ficción. ¿Por qué estaría ameritada la comparación? Porque el historiador, como el detective, no se encuentra directamente con su objeto de estudio, con la realidad que está estudiando. Un detective tiene que estudiar un asesinato que no ve o un robo del que solo han quedado huellas. Los historiadores tenemos que estudiar el pasado y el pasado no podemos verlo ni acceder a él directamente. Solo quedan huellas que son nuestras fuentes. De modo que ambos saberes, el del detective y el del historiador, operarían con indicios. Indicios de qué fue lo que ocurrió. A partir de ese indicio, el historiador y el detective reconstruyen qué fue lo que pasó. Un historiador italiano muy importante, Carlo Ginzburg, de quien por aquí había algún libro, llegó a señalar que además de la cercanía entre el trabajo del historiador y del detective, habría que agregar a los médicos, porque los médicos tampoco se confrontan directamente, tampoco tienen acceso directo a la enfermedad, sino a sus síntomas. Y trabajando sobre los síntomas, creen estar trabajando sobre la enfermedad. Profesor, nuestro síntoma es que vamos a ir a hacer un corte, así que las preguntas que todavía tienen los chicos las dejamos para cuando regresemos al programa. Muy bien. Víctor Heredia presenta. Solo espero estar despierto Entonces. cuando explote la verdad. Una denuncia de nuestra realidad. Los sueños de este tiempo que se va. Entonces, Víctor Heredia. Compactos y cassettes. Alternativo americano. Este sábado a las 12, usted tiene turno con el doctor Mario Sokolinsky por la salud de nuestros hijos. Prevención, nuevos tratamientos, alimentación y los mejores consejos sobre calidad de vida con los especialistas que más saben. Para informarse y reflexionar en familia. Sábado, 12 horas, con el doctor Mario Sokolinsky por Canal 7 Argentina. Buenos Aires, sus calles, edificios, su vida cotidiana, sus personajes, costumbres y lugares, un recorrido por sus barrios, su poesía y los protagonistas de la bohemia porteña. Todos los sábados a las 6 de la tarde descubrí Buenos Aires, Ciudad Secreta, programa de Germinal Nogués por Canal 7 Argentina. Hacemos un llamado a la solidaridad. Para un paciente se necesita con suma urgencia el siguiente medicamento: dobutamina frasco ampolla. A quienes puedan suministrarlo, por favor, comunicarse al teléfono 4-502-0393. Reiteramos, se necesita con suma urgencia el medicamento dobutamina frasco ampolla. A quien pueda suministrarlo, por favor llamar al 4-502-0393. Por su ayuda, muchas gracias. En directo el tradicional sorteo extraordinario de Reyes. Cruce los dedos. Hay más de 3.100.000 pesos que pueden ser suyos. Este sábado a las 17, en vivo desde la Lotería Nacional para todo el país, por Canal 7 Argentina.
Sábado en Jesús María 2002, Peteco Carabajal, los ex fronterizos, los manceros santiagueños, en directo desde Córdoba, en una nueva noche espectacular de Jesús María 2002, con toda la pasión de los mejores jinetes argentinos. Sábado, 22 horas, en vivo desde Jesús María, Córdoba, para todo el país, por Canal 7 Argentina. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. Profesor Catarusa nos está hablando sobre qué es la historia. ¿Continuamos, profesor? ¿Cómo no? Habíamos quedado entonces que a fines del siglo XIX la historia se transformaba en una actividad que pretendía ser científica por el manejo del método y que además empezaba a ser profesional en la medida en que había instituciones donde se estudiaba para ser historiador y profesor de historia y se creaba un nuevo mercado ocupacional para quienes egresarán de allí. Ahora, habría que anotar otro rasgo de la historia de fines del 19. Ella fue al mismo tiempo científica, profesional y patriótica. Patriótica porque hubo en esa misma época una fuerte demanda por parte del Estado por utilizar a la historia a través de varios mecanismos, la enseñanza de la historia en la escuela, la construcción de un relato del pasado nacional a través de las fiestas o de la inauguración de monumentos y estatuas. Decía, hubo una fuerte demanda por utilizar a la historia en la constitución de identidades nacionales, tanto en Europa como en América Latina. En la Argentina este proceso se vio alentado además por la llegada de grandes masas de hombres. El Estado entendía entonces que la historia podría contribuir a reforzar el sentimiento patriótico de grandes grupos sociales, tanto a través de la enseñanza como de estas otras prácticas que yo comenté anteriormente. De modo que, si volvemos a la pregunta que yo había formulado antes, efectivamente los productos del historiador se diferencian de los relatos del pasado que ofrecen otros grupos o intelectuales. Desde que la historia se profesionalizó, los historiadores deben asistir a congresos, deben defender sus posiciones en jornadas, publicar libros que los demás historiadores controlan académicamente y trabajan de profesores o de estudiantes de historia. De modo que la respuesta a aquella pregunta que formulábamos era claramente sí. Los productos de los historiadores tienen características especiales, que ya veremos. Ahora bien, ¿qué hacen efectivamente los historiadores? Antes de escribir sus libros, presentar sus investigaciones en jornadas. ¿Cuáles son las tareas que desarrollan? Yo creo que podemos mencionar, aunque sea esquemáticamente, a un grupo importante de ellas y después detenernos en algunas. En primer lugar, los historiadores formulan preguntas, problemas, lanzan hipótesis, como todos los demás científicos. En segundo lugar, comienzan un rastreo en la bibliografía existente, en los libros publicados sobre el tema, porque si no, suele cometerse el error de presentar como nuevo algo que ya se conoce hace mucho tiempo. Casi simultáneamente, al comienzo de la lectura bibliográfica, se empieza la búsqueda de testimonios. Los testimonios, que antes llamamos documentos y que algunos llaman fuentes, son cualquier vestigio del pasado que nos sirva para reconstruir una respuesta al problema que queremos resolver, que queremos indagar. Cuando son documentos escritos, están habitualmente agrupados en unas instituciones que se llaman archivos. Luego de estas actividades, los historiadores prueban respuestas, afinan unas, descartan otras, respuestas a sus preguntas, a sus problemas, y cuando creen que tienen una respuesta satisfactoria, se dedican a
a escribirla para que el resto de la comunidad científica y de la gente en general conozca los resultados de sus trabajos. Nosotros entonces mencionamos varias actividades de las cuales yo me voy a detener en dos fundamentalmente. La primera, la cuestión de las preguntas y los problemas. Naturalmente, cada historiador pregunta o puede preguntar lo que quiere, pero pueden detectarse en la comunidad científica tendencias dominantes de acuerdo a la época. Por ejemplo, hasta 1945 los historiadores estuvieron preocupados fundamentalmente por lo que llamaban la historia política, una historia de los grandes hombres, de los estados, de las batallas, de los tratados internacionales. Para encontrar respuesta a las preguntas que se planteaban desde la política, privilegiaban el trabajo en los archivos oficiales. Desde principios de siglo, sin embargo, hubo cierta insatisfacción en algunos grupos europeos en torno a cómo se practicaba esta disciplina. Esa insatisfacción creció en los años 30, dos de sus nombres más importantes fueron los franceses Marc Bloch y Lucien Febvre. A ellos se sumaron luego algunos otros ingleses y la rebelión, digamos, estalló en el año 45, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial. Si bien todos estos grupos eran diferentes entre sí, tenían algunos planteos comunes. El planteo que los reunía a todos era el que indicaba que si los hombres cultivaban la tierra, construían catedrales, imaginaban más allá, un mundo en el más allá, pintaban, se casaban, tenían hijos, ¿por qué decían la historia se iba a ocupar solo de la política que hacían los presidentes o los reyes? Toda actividad humana pasó a quedar convertida en territorio para el historiador. Fue así que la historia social asociada a la historia económica pasaron a ocupar el centro del escenario a partir de 1945. Claro que al cambiar las preguntas, cambian los lugares donde los historiadores pueden encontrar respuestas. Está claro que a mí el archivo de un rey me puede servir para estudiar la política o los tratados, pero una canción campesina me sirve del mismo modo para reconstruir el mundo mental de los campesinos. Una catedral o cualquier otro edificio me sirve para reconstruir el nivel técnico de una época. Una leyenda para ver cuál era la sensibilidad estética o la visión del mundo del grupo que la compuso. Entonces, se amplían las preguntas y se amplían las fuentes. Los historiadores observaron que esas actividades no se desarrollaban en el tiempo fugaz de una batalla o una presidencia. Se dieron cuenta, por ejemplo, que la relación de los hombres con la muerte o el nacimiento era una relación que cambiaba mucho más lentamente que otras zonas de la realidad. Y allí fue que descubrieron que la historia que practicaban no solo se ampliaba a más gente, sino a fenómenos de mayor duración. La historia económica y social ocupó el centro del escenario entre 1945 y 1970. A partir de 1970 se agregaron otros frentes de investigación a los grupos más dinámicos de la historia, que esta vez ya no se preocupaban tanto por las determinaciones económicas y sociales, sino por problemas tales como las representaciones colectivas del mundo, las relaciones de autoridad, poder y afecto entre hombres y mujeres dentro de la familia o fuera de ella, las cuestiones vinculadas a la construcción imaginaria de realidades y de mundos. No son entonces las mismas preguntas que las de los años 50 y 60. Ahora también se ha llegado a un cambio. Si hacemos un balance, entonces, de las transformaciones de la historia a lo largo del siglo XX, vemos que se pasa de la confianza absoluta en el método a principios de siglo y el privilegio
otorgado a la historia política como clave para entender todo el pasado, a la historia económica y social en los años 50 y 60 y a la admisión de la pluralidad de métodos, la apertura a estas otras cuestiones de la vida privada, la historia de los jóvenes, la historia de la infancia, la historia de las mujeres, y a una duda de la que quizá en algún momento podemos hablar acerca de la condición científica del discurso, de los textos producidos por los historiadores. Profesor, usted comentó que la historia se construye a partir de preguntas. Así es. Y en nuestro programa hoy hay muchísimas preguntas y sería interesante continuar con las preguntas de los chicos. Me parece muy bien. ¿Bien? Bueno, Sí, sí. si quieren empezar, ¿quién quiere empezar? Yo. Bien, Ezequiel. Sí, si la historia puede ser objetiva y si puede alcanzar la verdad. Bueno. Esta es una pregunta clave para los historiadores y es además una pregunta bastante antigua en el sentido de que desde hace mucho tiempo estamos interrogándonos acerca de cómo es posible alcanzar un conocimiento preciso y verdadero de aquello que no está al alcance de nuestra observación directa. Lo que hoy se admite es que la historia llega a un tipo de verdad particular, provisoria, que puede ser mejorada a través de la aplicación de nuevos métodos o de nuevos descubrimientos. En ese sentido, no es una verdad del tipo de la que puede construir la ciencia matemática o la ciencia físico-matemática, pero es un tipo de verdad construida científicamente. La otra cuestión era la de la objetividad, y aquí se abre el problema de la interpretación. En un sentido, si por hacer historia nosotros entendemos saber qué efectivamente ocurrió el 25 de mayo de 1810 en el Cabildo de Buenos Aires, es probable que eso lo sepamos. Lo que los historiadores entendemos hoy es que con eso no alcanza para hacer historia aún objetiva, sino que hay involucrada en nuestra tarea una cuota de interpretación y de explicación que no surge solo del establecimiento de los hechos. Algo que ocurrió ayer, ¿es historia? ¿Ayer? Sí. Sí, formalmente sí. Algo que ocurrió hace muy poco tiempo podría ser una pregunta más genérica. No hay ninguna razón técnica para que uno no aplique a testimonios y documentos producidos hace 15 días los mismos procedimientos y técnicas que aplica a testimonios producidos hace 1000 y pico de años. No hay nada que se halle en la naturaleza de esos testimonios que impida que sean analizados, como analizamos otros. Lo que sí es cierto es que para el historiador suele ser más complejo el análisis de procesos que están muy cercanos a nosotros, entre otras cosas porque esos procesos no alcanzaron su final. Es decir, si uno estudia hoy la Edad Media o la vida campesina en el antiguo régimen antes de la Revolución Industrial, sabe cuál fue el final del proceso. Entonces puede recortar un objeto de estudio con un comienzo y un final, aunque sean vagos. Si en cambio un historiador pone a estudiar un proceso que comenzó hace 15 años y que todavía hoy no ha terminado, digamos por ejemplo, el de la desocupación como dato central de la economía argentina, o el de la acumulación de camadas generacionales sin empleo estable, fijo, protegido y en cambio sometido a empleo precario, es probable que todavía no se pueda hacer una historia más o menos acabada de esto porque el proceso todavía continúa. Yo. ¿Vos?
¿Por qué es importante estudiar la historia? ¿Por qué es importante estudiar la historia? Esta sería la pregunta que a mí me serviría para plantear una especie de síntesis de lo que estuvimos hablando hasta ahora. Quiero decir, todo esto que nosotros comentamos podría perfectamente ser constituir un conjunto de datos más o menos interesantes y, en el mejor de los casos, más o menos entretenidos en torno a una profesión que, como ustedes vieron, finalmente no es tan vieja, y no pasar de ahí. Pero quedaba pendiente una pregunta que puede ser la que ella planteaba recién, y podría plantearse de otro modo. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿Qué utilidad puede tener estudiar historia? Y no solo estudiar, digo, investigar, sostener instituciones que reciben dinero del Estado para hacer estas investigaciones. Puesto de otra manera, podríamos preguntarnos, y esto lo hacía otro historiador francés que yo mencioné a lo largo del encuentro, llamado Marc Bloch, ¿para qué sirve la historia? Esa pregunta se la formulaba, decía Bloch, un hijo a su padre. Con lo cual tendríamos el problema de para qué sirve en general y para qué sirve con los jóvenes. En principio, yo creo que sirve porque buena parte de lo que está ocurriendo hoy en día depende de lo que ocurrió en el pasado. De modo tal que uno de los únicos modos de entender qué es lo que nos está pasando es saber qué fue lo que nos pasó. Y a veces lo que nos pasó no en un tiempo muy lejano. Ustedes están viviendo hoy en día procesos que afectan las vidas de ustedes de todos los días que comenzaron hace más de 25 años atrás. Entonces, si uno busca entender qué es lo que está pasando hoy, debe remitirse inapelablemente, no hay modo de escapar al estudio, a la investigación del pasado. La otra pregunta sería, o mejor dicho, la otra respuesta, perdón, iría a un sentido menos evidente de la tarea que desarrolla tanto el investigador como el profesor de historia. Por debajo de nuestra tarea hay una actividad que nosotros desarrollamos y que creemos puede servir de entrenamiento. Yo creo que la historia, además de permitir explicar cosas del presente, entrena a quien la investiga, a quien la enseña y a quien la aprende, entrena, decía, en un tipo de pensamiento más astuto, más desconfiado acerca de aquello que aparece a primera vista, un pensamiento más crítico. Si la historia ofrece herramientas para entender el presente, pero además la historia entrena a quienes enseñamos y aprendemos la materia en un pensamiento más crítico, a mí me parece que la respuesta acerca de su utilidad es bastante clara. Pero quería leerles el modo en que estas cosas las ponía Lucien Febvre, otro historiador francés, que sostenía que la historia es un modo de organizar el pasado para impedirle que pese demasiado sobre la vida de los hombres. Esta es su función social, decía Febvre. Digo yo, si hay una tarea intelectual como la de la que desarrollan los historiadores y los profesores de historia, que impide que el pasado pese demasiado sobre los hombros de los hombres,
Bueno, parece que no es poca cosa. No, profesor, no es poca cosa y aparte, con esto último que dice, yo creo entender ahora por qué el artista que trae estos objetos a nuestro programa ha construido uno especial para el suyo, de acuerdo a lo que usted ha dicho. Porque, según entendí, para construir la historia nos basamos en los elementos visibles, en las huellas de los acontecimientos y en la mirada del historiador. Esto que usted decía, hay que ser astuto, no quedarse con la primera impresión, la primera visión. Y este es el objeto que ha traído nuestro artista Guillermo Crisanti. Es un cero. Un cero, un blanco, ¿no? Pero se puede accionar. Si usted lo mira, parece un blanco como para disparar un dardo. Pero si lo comienzo a accionar, me encuentro con que tiene un sol. Entonces uno, quizás por defecto, dice, alrededor de este sol aparecen los planetas girando y esto es lo que esconde este objeto. Pero si lo sigo accionando, fíjese, lo sigo accionando y me encuentro con que no era un sol, sino era el iris de un ojo. Ahora digo, bueno, el artista quiso hacer un perfil humano o una moneda antigua. Pero si hago otra acción, y ahora doy vuelta el último de los círculos, me encuentro con una especie de escarabajo. Ahora ya estoy desconcertado, porque cuando era un sol pensaba en mundos, pero ya no, los mundos no pueden girar alrededor del ojo, y ahora no puede haber un ojo en el centro de un escarabajo. Es decir, es más, el objeto en sí mismo, hoy en esta mesa, hoy ante los alumnos, ante usted, tiene un significado, pero este objeto en la mesa del artista tuvo otro. ¿Será que la historia tiene que ver su construcción con estas múltiples miradas, inversiones, refutaciones, conjeturas que ha tenido este objeto, como este objeto? Yo creo que el objeto podría usarse precisamente en este sentido y en algo que comentábamos antes en torno a la objetividad y la verdad. Hubo una mirada que percibió un ojo o un sol inicialmente. De todos modos, esa percepción no era absolutamente azarosa ni libre. Lo que aparecía en primer lugar parecía ser un sol. Lo mismo ocurre con la aparición del ojo. Esta es un poco una especie de metáfora de la tarea del historiador. Nuestros conocimientos técnicos, nuestros métodos nos permiten percibir determinadas zonas de la realidad y sobre ello organizamos nuestras proposiciones, nuestra imagen del pasado. Esto no opta para que un cambio de perspectiva o el agregado de un nuevo conjunto de documentos o una nueva pregunta que nos dispare el pasado cambie el objeto percibido. En ese sentido, la historia, a través de la historia como actividad científica, a través de estos mismos mecanismos, va cambiando. Lo que no cambia es lo que ya ocurrió. Esto allí está. Lo que cambia es nuestra interpretación y lo que conocemos de él. Bien, le agradezco muchísimo haber participado del programa y a todos los chicos también por haber venido y nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias. Gracias. Yo entiendo que desde perspectivas que son personales, pero que reflejan también cierta preferencia metodológica o hasta ideológica y hasta cierto corte generacional, los historiadores del grupo francés de los Annales fueron para mí muy importantes. Quiero decir, Lucien Febvre o Marc Bloch, por ejemplo. Más cerca de la actualidad, me parece que el historiador marxista inglés Edward Thompson ha realizado aportes bien interesantes al proceso de organización de la clase obrera y en el caso de los historiadores italianos yo destacaría a Carlo Ginzburg y a Giovanni Levi, dos autores preocupados por la búsqueda de respuestas a las grandes preguntas acerca de la cultura y de la sociedad a través de un enfoque micro, que han sido denominados más de una vez microhistoriadores. En
el caso de la Argentina, me parece que José Luis Romero y Tulio Alperín Dongui ocupan lugares muy importantes. Pero está claro que como un médico no se pregunta qué es la medicina a la hora de atender a alguien en un hospital, nosotros a la hora de hacer una investigación no nos preguntamos qué es la historia. Sí, como decía, hay una inquietud más o menos extendida en estos últimos tiempos, pero ha ocurrido otras veces también, acerca de las características de nuestro saber y de la utilidad de nuestro saber.